Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Dentro de ti hay un vasto universo esperando ser descubierto. Un territorio donde la luz y la oscuridad no son opuestos, sino aliados en el camino hacia tu grandeza. Carl Jung nos recuerda que la verdadera iluminación no surge del simple deseo de brillar, sino de la valentía de mirar en el abismo de tu propia alma. Es en esa oscuridad, en las sombras que tanto temes, donde yace la llave que abre la puerta a tu ser más auténtico. Cada miedo que enfrentas, cada defecto que aceptas, cada emoción reprimida que decides mirar con ojos abiertos, no te debilita. Al contrario, te libera. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra tu oscuridad y comenzaras a bailar con ella? Las sombras no están aquí para destruirte, sino para mostrarte todo aquello que olvidaste que eras. Poderoso, completo, inquebrantable. Bienvenidos a Despertar Consciente, un espacio creado para guiarte a la expansión sin límites de tu conciencia, adentrándote en el mundo espiritual para alcanzar tu iluminación, y que seas el imán más poderoso que existe. El día de hoy, nos sumergiremos en los profundos conocimientos del célebre Carl Jung, para poder integrar nuestra sombra. Sumérgete en este viaje de conocimiento. ¡Empecemos! Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, acuñó el concepto de la sombra como una de las ideas centrales en su teoría del inconsciente. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, que no aceptamos o que no estamos dispuestos a reconocer en nosotros mismos. Esto puede incluir deseos reprimidos, emociones, comportamientos o incluso cualidades de nuestra psique que hemos internalizado como inaceptables debido a normas sociales, familiares o personales. La sombra no es inherentemente mala, es simplemente una parte de nosotros que permanece oculta debido a nuestra tendencia a proyectarla en el exterior. A menudo, lo que no aceptamos de nosotros mismos lo vemos en los demás. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a su agresividad, puede proyectar esa agresividad en otras personas, viéndolas como agresivas. La sombra es una forma de defensa psicológica, una manera de evitar confrontarnos con aspectos dolorosos de nuestra psique. En las relaciones, la sombra puede generar conflictos. Si proyectamos nuestras sombras en los demás, podemos malinterpretar sus intenciones o comportamientos, lo que puede causar distorsión en la forma en que nos relacionamos. Las discusiones, los malentendidos y los conflictos pueden surgir cuando no somos conscientes de lo que estamos proyectando sobre los otros. Integrar la sombra es un proceso de autocomprensión y aceptación de esos aspectos ocultos de nuestra personalidad. Algunas técnicas para integrar la sombra en tu vida cotidiana incluyen, en primera instancia, el autoconocimiento a través de la reflexión. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus reacciones emocionales intensas hacia los demás. Pregúntate, ¿por qué me siento tan afectado por esto? Las emociones intensas suelen ser señales de que algo de nuestra sombra está siendo activado. 2. Trabajo con los sueños. Jung creía que los sueños son una vía directa para acceder al inconsciente. Puedes llevar un diario de sueños y buscar patrones o símbolos que representen aspectos reprimidos de ti mismo. Estos pueden ser puertas de entrada a tu sombra. Tercera, meditación y autoobservación. La práctica constante de la meditación puede ayudarte a calmar la mente y hacer espacio para observar los pensamientos y emociones que surgen. Esto incluye observar sin juicio lo que se revela acerca de ti mismo, incluso si es incómodo. Cuarta, aceptación y compasión hacia uno mismo. La clave para integrar la sombra es dejar de rechazarla. Cuando surjan aspectos oscuros de tu ser, en lugar de juzgarte o sentir vergüenza, trata de aceptarlos como partes integrales de ti. Este proceso puede incluir escribir o dialogar sobre estos aspectos con compasión. 5. Terapia o trabajo con un guía. En muchos casos,
Trabajar con un psicoterapeuta o mentor capacitado que comprenda el trabajo con el inconsciente puede ayudarte a integrar aspectos de tu sombra de una manera más profunda. Las proyecciones de la sombra son una forma de no asumir nuestra responsabilidad sobre los aspectos oscuros de nuestra personalidad. Jung señaló que a menudo lo que más nos molesta de los demás son aspectos que en realidad estamos proyectando desde nuestra propia sombra. Para superar estas proyecciones es esencial. 1. Tomar responsabilidad. Reconocer que lo que sentimos hacia otra persona es, en parte, un reflejo de lo que hay en nuestro propio inconsciente. Cuando alguien te irrita o te molesta, pregúntate, ¿qué aspecto de esta persona me molesta tanto y qué dice esto sobre mí? 2. Desarrollar la autoconciencia. A medida que te vuelves más consciente de tus pensamientos, emociones y reacciones, podrás identificar los momentos en que estás proyectando tu sombra. Esto implica cuestionar tus impulsos automáticos y ser honesto contigo mismo sobre lo que está realmente en juego. 3. Realizar un trabajo de confrontación interna. Cuando sientas que estás proyectando, haz el esfuerzo de mirar más profundamente dentro de ti. ¿Qué cualidades o comportamientos en esa persona te parecen tan inaceptables? Investigar estos aspectos de manera abierta puede ayudarte a comprender por qué tu sombra se activa de esa manera. 4. Desarrollar la empatía. Una vez que se identifica la proyección, el siguiente paso es desarrollar empatía por la otra persona. Al comprender que la persona frente a ti también tiene sus propios desafíos y sombras, puedes aprender a ver más allá de la proyección y comenzar a sanar las propias partes oscuras de ti mismo. En resumen, integrar la sombra es un proceso de aceptación, autoconocimiento y compasión hacia las partes de ti que has negado o reprimido. A través de este trabajo, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sino que también sanamos las relaciones con los demás, dejando de proyectar nuestras sombras sobre ellos y aprendiendo a vivir en mayor armonía. El camino hacia la individuación no es fácil, ya que implica enfrentarse a las partes más oscuras y desconocidas de nuestra psique. Algunos obstáculos comunes que pueden surgir en este proceso son: 1. Miedo a lo desconocido. La individuación requiere una apertura a lo desconocido, a lo que está en nuestro inconsciente. El miedo a enfrentar nuestras sombras, nuestros deseos reprimidos o nuestras emociones dolorosas puede frenar este proceso. La resistencia interna a mirar estas partes oscuras de nosotros mismos puede ser un gran obstáculo. 2. Resistencia al cambio. Muchas personas prefieren mantener su identidad fija, incluso si ésta no es completamente auténtica, porque el cambio puede ser aterrador. La seguridad en lo conocido puede generar una resistencia al proceso de individuación, ya que éste exige una transformación profunda en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nos relacionamos con el mundo. 3. Identificación con el ego. El ego, que es la parte consciente de nuestra psique, tiene una tendencia a aferrarse a su identidad y a resistir los cambios que desafían esa identidad. La individuación requiere soltar el control rígido del ego y permitir que otras partes de nuestra psique, como la sombra y los arquetipos, se expresen. La identificación excesiva con el ego puede bloquear este proceso. 4. Falta de autoconocimiento. La falta de tiempo o el miedo para explorar los aspectos profundos de uno mismo puede ser un obstáculo. Muchas personas no están dispuestas a examinar sus deseos más oscuros, sus miedos o sus frustraciones, lo que impide la integración de estas partes. 5. Condiciones externas. Las presiones sociales, familiares y culturales pueden dificultar el proceso de individuación. Las expectativas externas sobre cómo debería ser una persona pueden llevar a la represión de aspectos auténticos del ser. La búsqueda de aceptación social puede frenar el deseo de explorar y vivir de acuerdo con nuestro ser más profundo. 6. Falta de guía o apoyo. La individuación es un proceso profundamente personal,
pero puede ser facilitado por la orientación de un terapeuta, mentor o guía espiritual que comprenda la importancia de la integración de la psique. La falta de un sistema de apoyo o guía puede hacer que el proceso sea más desafiante. La individuación es el camino hacia el autoconocimiento y la autenticidad, y permite que una persona se convierta en la mejor versión de sí misma. Aunque el proceso está lleno de desafíos, como el miedo a lo desconocido y la resistencia al cambio, los beneficios de alcanzar el máximo potencial a través de la individuación son profundos y transformadores. Integrar todas las partes de nosotros mismos nos lleva a una vida más plena, consciente y libre de los condicionamientos del pasado. La individuación y la sombra están intrínsecamente vinculadas en la psicología de Carl Jung. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra psique que hemos reprimido, negado o no estamos dispuestos a reconocer, ya sea por miedo, vergüenza o porque no se ajustan a las expectativas sociales o personales que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no es inherentemente negativa. Es simplemente una parte de nosotros que ha quedado fuera de la conciencia debido a la represión. Por otro lado, el proceso de individuación es el camino hacia la integración completa de la psique, lo que implica reconocer y reconciliar las partes de nosotros mismos que están en la sombra. Este proceso no solo busca la aceptación de nuestros aspectos conscientes, sino también la aceptación de nuestros aspectos inconscientes y reprimidos, incluidos los de la sombra. Seguro te preguntarás, ¿cómo la individuación se vincula con la sombra? En primer lugar, a través del reconocimiento de la sombra. El primer paso hacia la individuación es reconocer la existencia de la sombra. Durante la individuación, uno comienza a identificar esos aspectos oscuros o negados de sí mismo que habitan en el inconsciente. Estos aspectos pueden incluir miedos, deseos, emociones o partes de nuestra personalidad que hemos considerado inaceptables. Para integrarse, la psique debe mirar directamente esos aspectos reprimidos y no temer enfrentarlos. Segunda, la integración de la sombra. La individuación no consiste en rechazar la sombra, sino en integrarla. En lugar de suprimirla o proyectarla hacia los demás, el proceso de individuación nos invita a tomar conciencia de la sombra y a darle un lugar dentro de nuestra psique consciente. Esto implica aceptar nuestras propias imperfecciones y contradicciones, sin juzgar. Al integrar la sombra, no solo nos volvemos más completos, sino que también dejamos de proyectar esos aspectos en los demás, lo que mejora nuestras relaciones y nos permite vivir con mayor autenticidad. Tercera, la transformación de la sombra. A través del proceso de individuación, la sombra no se elimina ni se cura, sino que se transforma. En lugar de ser una fuerza destructiva o reprimida, la sombra puede volverse una fuente de creatividad, fuerza interior y sabiduría. Por ejemplo, la agresividad reprimida puede transformarse en una expresión más asertiva y saludable de nuestras necesidades. El miedo reprimido puede convertirse en una comprensión más profunda de nuestras vulnerabilidades y resiliencia. Cuarta, la liberación del ego. Uno de los desafíos más grandes en la individuación es el ego, que tiende a rechazar todo lo que considera indeseable o débil. La sombra es, en muchos casos, lo que el ego no quiere enfrentar. Sin embargo, al integrar la sombra, uno puede superar la identificación rígida con el ego y empezar a reconocer que somos mucho más que solo nuestra imagen socialmente aceptable. Esta disolución de los límites del ego permite una mayor expansión de la conciencia y una conexión más profunda con el ser auténtico. 5. La proyección de la sombra. Jung enseñaba que lo que no aceptamos de nosotros mismos tiende a proyectarse sobre los demás. Por ejemplo, si no aceptamos nuestra propia ira, es posible que veamos a otros como personas irascibles o agresivas. En el camino hacia la individuación, al reconocer y aceptar nuestra sombra, dejamos de proyectarla en los demás, lo que nos permite tener una visión más clara y objetiva de las personas y las situaciones. La sombra, cuando se integra, no solo disminuye su poder sobre nosotros,
sino que también nos ofrece una gran oportunidad de crecimiento. Es a través de la confrontación con nuestros miedos, deseos y sombras que podemos alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En base a la autenticidad, la integración de la sombra es clave para vivir de manera auténtica. Al dejar de negar ciertas partes de nuestra psique, comenzamos a vivir de manera más congruente con nuestro ser profundo, y nuestras decisiones y acciones se alinean más con nuestra verdad interna. La sombra es un recordatorio de que estamos hechos de dualidades, lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo luminoso. La individuación implica abrazar estas dualidades y comprender que la totalidad de la psique incluye tanto la luz como la oscuridad, lo consciente y lo inconsciente, y que ambos son necesarios para alcanzar un equilibrio interno. La individuación no es posible sin la integración de la sombra. La sombra es el área de la psique que más necesita ser reconocida y aceptada para alcanzar una totalidad psicológica. Al hacerlo, la persona se vuelve más completa, más auténtica y más capaz de vivir una vida rica y libre de las limitaciones impuestas por el ego y las proyecciones inconscientes. La sombra, lejos de ser un enemigo, se convierte en una aliada en el camino hacia la individuación, ayudándonos a entender nuestra verdadera naturaleza y a realizar nuestro máximo potencial. Hoy, te desafío a ser más que un soñador de luz. Sé un viajero valiente de las profundidades. Atrévete a caminar en lo que has reprimido, a abrazar lo que has rechazado. Porque en esa integración, en esa aceptación total de ti mismo, descubrirás un poder que no conocías. Descubrirás que no solo estás hecho de estrellas, sino también de la fuerza de la oscuridad que les da vida. Y al hacerlo, no solo iluminarás tu camino, sino el de todos aquellos que se crucen contigo. Recuerda, no hay luz más pura que aquella que se forja al atravesar la sombra. Hoy, haz consciente lo que yace dormido. Hoy, comienza tu viaje hacia ti mismo. Dedica tiempo cada día a estar presente, a meditar y conectar con tu ser superior, confiando en que todo lo que deseas ya está en camino, pero que llegará en el momento y forma más perfectos para tu evolución. En Despertar Consciente, te encaminaremos sin límites hacia la unificación para que logres materializar lo que tu subconsciente lleva periodos deseando. Nos enorgullece acompañarte en este cambio de transformación. Confiamos en ti. Hasta la próxima.